decir que se van a contraer. ¿Y cuáles son esas palabras que se van a contraer? Tenemos la palabra de más el y a más el. Primero que nada, ¿qué clase de palabra es de? Bien, es una preposición. ¿Qué clase de palabra es el? ¿Qué clase de palabra es el? Artículo. Bien, es un artículo. Bien, ¿qué clase de palabra es a? Preposición. Bien, es una preposición. ¿Qué clase de palabra es el? Artículo. Artículo. Si estuviéramos analizando sintácticamente dentro de la oración, las preposiciones, ¿qué función cumplen dentro de la oración? Nexo subordinante. Bien, O nexo nexo, subordinante. Los artículos dentro de la oración, ¿qué función cumplen? Modificador directo. Modificador directo. Bien. La preposición dentro de la oración a, en este caso es a, ¿qué función cumple? Nexo subordinante. Bien, nexo subordinante. El artículo, ¿qué función cumplía dentro de la oración? Modificador directo. Modificador directo. Bien, hasta ahí ya sabemos las clases de palabra y lo que significan cada una y qué función tienen dentro de la oración. Ahora, cuando tengo que armar la contracción es porque no puedo tener dos letras iguales, porque si estuviera hablando diría de él. Y entonces es como que hay una superposición de vocales y lo simplificamos en decir del. Y es un nexo. Entonces se contrae las E para no repetirlas y nos queda solamente del. Con la A y la E acá pasa exactamente lo mismo. No se dice a él, sino se dice al. Bien, ¿de qué manera analizamos esto en una oración? Lo analizamos de la siguiente manera. Cuando empezaba con una preposición, acá tenemos que ambas palabras tienen de, que dijimos que era una preposición, y a, que era otra preposición. Bien, entonces, como empezaban con una preposición, empezaba un ¿qué? Un modificador indirecto. Bien, empezaba un modificador indirecto. ¿Y qué era lo que hacíamos cuando descubríamos la preposición dentro del modificador indirecto? Yo les conté algo de las cajitas chinas. ¿Qué es lo que hacíamos? Poníamos nexo subordinante Sí, abajo de ¿a quién le poníamos? abajo de la Preposición. A la preposición. Separábamos la preposición del resto y a la preposición le poníamos nexo subordinante. Lo mismo hacíamos en esta. Separamos la preposición y le ponemos nexo subordinante. ¿Qué es lo que pasa con lo que sigue? ¿Cómo lo llamábamos? Término. Lo llamábamos término. Bien. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Esta es la parte importante cuando analizamos sintácticamente. Nos queda por separado una sola letra, la letra L. ¿A qué se está refiriendo la letra L? La letra L se está refiriendo al artículo el. Y en este caso es lo mismo, la letra L se está refiriendo al artículo el. Entonces, si se está refiriendo al artículo el, y sabemos que él era clase de palabra artículo, ¿qué función va a cumplir esta letra L? Modificador directo. Modificador directo. Bien, y acá también, modificador directo. ¿Por qué? Porque esta L no está queriendo decir solamente L. Está contraída, está abreviada. Entonces, esta L lo que significa es la palabra el, o sea, el artículo el. Y acá es lo mismo, en al. La L está representando al artículo el. Por lo tanto, como está representando al artículo, va a cumplir la función
¿qué tiene el artículo? Va a ser modificador directo. Entonces, cuando tengamos que analizarlo en una oración, vamos a separar las preposiciones porque ustedes ya la conocen. Separamos la preposición y le ponemos la función que cumple, o sea, nexo subordinante, y la L, que va a quedar solita, va a cumplir la función de ser modificador directo. ¿Pero por qué la L? No, porque no es la L sola. La L significa artículo y está siendo reemplazada por la L. O sea, se contraen porque hay dos vocales y habría una redundancia de vocales, porque si uno estuviera hablando y dice de el camión, en vez de yo digo del camión, fíjense como la fluidez de la palabra me llega a hablar de corrido. Fíjense con a hablar, como cuando hay dos vocales, uno se traba más. ¿Se entiende? ¿Se puede ver? Si yo digo, salió del colegio, salió del colegio. Prueben decirlo y comprueben que cuando uno lo está diciendo, si tiene esta contracción de las dos vocales, lo dice más rápido, más fluido. En vez, si uno lo dice diciendo de él, automáticamente te trabas. ¿Por qué? Y porque hay dos vocales que están juntas y entonces uno tiene que hacer como una pausa para que se entienda que están separadas. Entonces, la contracción lo que hace justamente es, en vez de decir las dos vocales, decís una sola y se sabe que esas dos palabras están contraídas en una. Entonces, de él es igual a la contracción del. Y a más él es igual a la contracción al. ¿Sí, Juaní? ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, yo lo llevé a él hacia el colegio. Al. No puedo decir, yo lo llevé al. Pero hacia hay una diferencia. Cuando vos decís, yo lo llevé a él, estás hablando de él como... Núcleo. No, como un pronombre personal. No estás hablando como un artículo. Estamos hablando acá el que cumple, cumple en realidad semánticamente clase de palabra artículo. Vos lo que me estás diciendo es un pronombre personal. Lo llevé a él y ese él lleva tilde en la E y está reemplazando a un pronombre personal. O sea, se está refiriendo a un pronombre personal. ¿Sí? Por eso ahí no lo podemos reemplazar. Porque no es un artículo, es un pronombre. Y los pronombres están reemplazando a los nombres de las personas. Si vos dijeras, lo llevé a Juan al cine, y vos quisieras reemplazar a Juan, dirías, lo llevé a él al cine. Y ese él es un pronombre personal que está reemplazando a la palabra Juan. Entonces ahí no podemos unirlo. Pero también es sujeto tácito. Sí. Sí, porque ¿quién lo llevó a él? Yo. Sujeto tácito sería yo. Sí, no estoy hablando del sujeto, me estaba refiriendo exclusivamente a la pregunta de Juani con respecto a él, que ese él que ella está diciendo está referido a un pronombre personal y no a un artículo. Yo estoy hablando de justamente cuando uno se refiere a un artículo. Si yo digo, salgo del campo hacia mi casa, y me conviene más decir, salgo del campo hacia mi casa. Entonces, ese él está actuando como un artículo, ¿sí? Y está cumpliendo la función de ser modificador directo. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien. Esta es la manera en que lo vamos a analizar en las oraciones. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora sí podemos empezar a copiarlo.